Bien, este texto que se llama Transparencia dice así: cuando no tienes nada que ocultar, la luz de tu atención consciente ya no está limitada por una vergüenza secreta. Ya no es necesario mantener las mentiras. Tus relaciones no están repletas de intenciones ocultas. La sencillez y la claridad rigen tu vida, pues no hay engaño. Cada uno de ustedes tiene esta claridad a su disposición en este momento, si tiene la valentía de comunicar todo lo que piensa y siente sin titubeos. Este es un gesto de confianza hacia tu hermano y tu hermana. Esta es tu voluntad de hacerte visible y de ser vulnerable. Si tienes un miedo y lo compartes, el miedo y la culpa subyacente ya no permanecen ocultos. Si tienes un pensamiento que condena a otra persona, puedes negarlo, disfrazarlo o proyectarlo sobre alguien más. O puedes sacarlo a la luz para que reciba atención y curación. Puedes ocultar tus pensamientos de ataque o puedes confesarlos. El ritual de la confesión, al igual que la mayoría de los rituales, ha dejado de incorporar el propósito que tenía. No tiene nada que ver con recibir la absolución de otros. Tiene todo que ver con rechazar la densidad del engaño y contraer el miedo y la culpa a la conciencia. Quien escucha la confesión no es un juez, sino un testigo. Él o ella no tiene que vestir hábitos u ocupar un puesto de autoridad, o sea, el que hace de testigo, ¿no? Cualquier testigo servirá, siempre y cuando el testigo entienda que su papel no es juzgar o condenar, sino simplemente escuchar con compasión. No hay nadie que no cometa errores. Cometer una transgresión con o sin la intención de hacerlo es bastante común. Esperar el fin de toda transgresión es una tontería. Solo alguien que no esté en contacto con su vulnerabilidad humana aspiraría a una meta tan elevada y tan carente de fundamento. ¿Y cómo puede alguien que no abraza su humanidad llegar a aceptar su divinidad? Cometerás errores y te exhorto a sentirte agradecido por cada error que cometas. Cada equivocación es un regalo porque te lleva a la corrección. Celebra la oportunidad de llevar toda manipulación y todo engaño a la superficie. Agradece la invitación a llegar a los lugares oscuros de tu mente y traer los contenidos de esos lugares a la luz de la inspección consciente. Cuando justificas tus equivocaciones, te aferras a ellas, forzándote a defenderlas una y otra vez. Esto consume una gran cantidad de tiempo y energía. De hecho, si no tienes cuidado, puede convertirse en el tema dominante de tu vida. ¿Por qué no confesar tus errores para no tener que dedicar tanto tiempo a defenderlos? Admite tu error para que no te encadene a las limitaciones del pasado. Permite que cada transgresión sea reconocida abiertamente. Si no piensas bien de tu hermano, díselo y pídele que te perdone. Haz esto no para elevarlo sobre un pedestal, sino para evitar caer en el abismo sin fondo del odio a ti mismo y la desesperación. Es la medicina que necesitas para vivir sin miedo, deshonestidad o culpa. Toma esta medicina. La densidad de este mundo es resultado de tu falta de valentía para admitir tus errores. Es un resultado del juego de fingimiento que juegas con tu hermano. ¿Crees realmente que puedes ser más ético o estar más en lo correcto que él? Lo más que podrías lograr es ser más hábil para esconder tus errores.
Este es un juego triste y contraproducente. Te pido que dejes de jugarlo. Te pido que confíes en tu hermano y que sepas que él no se alza por encima de ti para juzgarte, sino a tu lado como tu igual. No puedes condenarte sin condenarse a sí mismo. No puede él condenarte sin condenarse a sí mismo. Confiésate. No te preocupes de lo que piensa la gente. Estás transmitiendo una enseñanza revolucionaria. Tu confesión da a otros permiso para contemplar sus propios errores con compasión. Esta es la verdad sobre la confesión. Olvida todo lo que te han enseñado otros y considera la verdad en tu propio corazón. Es allí donde debemos encontrarnos. Para terminar con el sufrimiento, tienes que acabar con todas las formas de engaño que hay en tu vida. Y eso únicamente puede hacerse diciendo la verdad, a ti mismo, a mí y a tu hermano. ¿Qué tienes que perder, excepto la densidad y la confusión del mundo? ¿Prefieres conservar tus secretos y permanecer en el laberinto? ¿O confesarlos y liberarte de las calles oscuras y tortuosas? La elección es tuya, pero no te engañes. No hay salvación en los secretos o en la oscuridad. La salvación se ofrece abiertamente a todo el mundo, a la luz de la verdad. Ten el valor de admitir tus errores para poder perdonarlos y liberarte a ti mismo del dolor, la lucha y el engaño. No niegues la verdad, ni pretendas no haberla oído. Yo te he dicho la verdad, aquí, con palabras sencillas que puedes entender. El resto depende de ti, porque no puedes abrazar la verdad hasta que la pongas en práctica en tu vida. Cuenta de que no tiene sentido seguir aferrado. Mientras yo todavía le encuentro algún sentido, que es lo que siempre llamamos la ganancia oculta. La ganancia oculta viene a ser la razón, el motivo, el propósito por el cual yo no quiero soltar. Tiene que haber un motivo. Si no hubiera motivo, yo soltaría rápidamente. No tiene sentido, no tendría ningún sentido. Pero mientras para mí todavía guarde algún sentido, o sea, haya alguna ganancia oculta en ello, voy a seguir aferrado. Por eso es muy, muy lindo, ¿no? Darse cuenta. Nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿no? Porque en nuestras relaciones diarias nos damos cuenta que nadie nos da bolilla. A mí me pasa todo el día. O sea, yo le hablo a mis hijos y le entra por acá y le sales por allá. Hablo con mi pareja también. Él se pone el auricular, escucha no sé qué, la telenovela mexicana y no me da bolilla. Mira la tele, bueno, él está en lo suyo. Claro, yo también, después me doy cuenta que yo también estoy en lo mío y tampoco le doy bolilla a los demás. Entonces digo, nadie me escucha a mí, pero yo tampoco escucho a nadie. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta cómo nosotros reclamamos a los demás justamente eso que nosotros no damos. Supónganse que yo estoy preparando la comida, es decir, una actividad que hacemos, ¿no? Mi atención, ¿dónde está cuando yo estoy preparando la comida? Bueno, en la olla, los ingredientes que pongo, ¿no? Estoy ahí, ¿ven? Estoy enfocada ahí. Parece como que nuestro mundo en ese momento fuera eso. Estoy preparando la comida. El resto del mundo parece que desapareciera, ¿bien? O sea, fíjense en cómo nuestra mente, o sea, cómo hace esos movimientos de que ahora me enfoco acá, al rato, o capaz que también puede ser que estoy enfocado en la comida y de repente suelto la idea de, o sea, ese enfoque en la comida y me pongo con la mente a viajar hacia el pasado, a pensar de no sé, qué sé yo, algo que me vino y me engancho ahí. O voy hacia el futuro, ¿bien? Pero nuestra atención siempre está, o sea, estamos nosotros donde está nuestra atención puesta.
Y a veces nos pasa que nosotros en ese momento, no sé, nos viene algo que le queremos decir a alguien que nos acordamos, y le decimos al otro, y capaz que el otro nos escuchó, pero capaz que no puso la cara y la mirada que nosotros queríamos que ponga, de atento, y ya nos enojamos porque nos parece que el otro no nos escuchó. Fíjense en cómo, ¿no? Las relaciones aquí son tan distorsionadas, ¿no? Pedimos tanto de los demás. Y yo me cuestionaba, ¿por qué nosotros queremos esta atención de los otros? Claro, porque nosotros no queremos prestarnos atención a nosotros, o sea, ir adentro. Son diferentes formas de escape que tenemos, ¿no? Porque en realidad nosotros tendremos que estar contentos con que nosotros nos prestamos atención a nosotros mismos, ¿no? Que estoy atento a mis pensamientos de ataque, o sea, que estoy ahí, que estoy en mi mente, y no tanto pedir que los otros, ¿no?, nos reconozcan, nos aprueben, nos atiendan. Fíjense que nuestra mente está siempre en eso, ¿no? ¿Cómo cambiaría nuestras vidas, nuestra experiencia, si nosotros, y no tomarlo como que en eso somos egoístas, porque el ego nos va a decir que somos egoístas, me diera cuenta que todo está sucediendo para mí, ¿no? Como dice Byron Katie, o sea, es para mí, es mi experiencia. Estaríamos más centrados en nosotros. Y nos daríamos cuenta que nada se nos está haciendo, sino que es mi mente que está creando esa experiencia para mí, ¿no? Siempre es para nosotros. Fíjense en cómo la percepción nos domina, porque es tan selectiva, ¿no? Tan selectiva, ¿no? Y nosotros estamos atrapados en la percepción. La percepción es como que nos tiene como hipnotizados, ¿no? Todos percibiendo formas ahí y atribuyéndole diferentes significados a cada cosa que vemos ahí. Por eso, bueno, los desacuerdos, ¿no? Porque cada uno ve una cosa diferente.